Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que se conecta con nosotros en esta hermosa mañana. El día de hoy, un devocional que estamos seguros que será de bendición para su vida. Una palabra de parte de Dios para usted en este día martes. Que Dios le bendiga, pastor. Muy buenos días. Dios bendiga, Pastor Omar. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos ven, nos dan la oportunidad de estar allí juntamente con usted donde quiera que se encuentre. Y bueno, listos y felices, contentos por poder compartirles una palabra de Dios en esto, lo que ya acostumbramos nuestro devocional semanal. Así que bueno, esperamos que sean bendecidos y no se olvide de compartir también esta palabra para que otros también reflexionen y mediten acerca de la palabra de Dios que en este día nos corresponde. Así es, pues ayúdenos a compartir esta palabra, este devocional. Es un tiempo donde compartimos, donde la enseñanza para su vida es muy rica, muy especial. Hemos disfrutado ya durante varias semanas de estos devocionales y han enriquecido nuestras vidas, así que ayúdenos para que lleguemos a más personas. Dele compartir a la transmisión, déjenos un like, un corazoncito y lo más importante, sus comentarios. Queremos escuchar también sus puntos de vista, queremos que esto sea interactivo, que usted comparta con nosotros y nosotros compartimos con usted, así que es un tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Y doy la bienvenida en esta mañana a nuestra hermana Magda Recio, que se conecta con nosotros, nos dice bendiciones, pastores, y también se conecta con nosotros nuestra hermana Maggie y nos dice buenos días, pastores, bendiciones. Pues bueno, ya llegaron las primeras personas. Bueno, están llegando. La próxima vamos a dar un regalo al primero que se conecte. ¿Verdad? Yo creo que se lo llevarían estas hermanas porque ellas siempre nos están Sí. siguiendo, están atentas a nuestras transmisiones de los devocionales, que seguramente, pues bueno, es el maná de Dios diario, y es el maná, es la palabra de Dios que nos alimenta. Y pues bueno, estamos en medio todavía de esta situación pandémica y de muchas otras cosas, pero nuestra fe se fortalece también cada día más al estar más cerca de Dios cada día. Y de eso se trata estos devocionales, de llevarle una palabra de Dios, una palabra de fe, de confianza, de fortaleza, una palabra simplemente que le llene su mente y su corazón, ¿verdad? Y no sea saturado su mente, sus pensamientos de tantas otras cosas, sino que la palabra de Dios ocupe prioridad en sus vidas y obviamente en las nuestras también. Y el día de hoy estaremos tocando un tema muy hermoso que es enciende tu lámpara. Encender esa lámpara, ese fuego de Dios en nuestras vidas. Para usted que estuvo el domingo pasado dentro de nuestro servicio, vivimos un tiempo hermoso, un tiempo glorioso, una palabra que vino y refrescó nuestras vidas. Y estamos seguros que la continuación que le estaremos dando en este día a este tema también va a edificarle en gran manera. Así que quédese con nosotros durante los próximos minutos y usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico centrolibrecristiano@hotmail.com o bien visitar nuestra página de internet www.centrolibrecristiano.org, donde conocerá más acerca de nuestro ministerio. También puede llamarnos a nuestro número telefónico en la oficina 760-984-0160, donde pues podrá tener dudas, preguntas o tal vez necesita consejería. Estaremos atentos para ayudarle. Estas son las maneras que usted puede contactarnos y recuerde también estamos a través de Facebook y nuestro canal de YouTube. Muchas alternativas, pastor. Sí, bastantes alternativas en esta época, en este tiempo. Así que bueno, aunque estamos ya en el templo el 25%, ¿verdad?, de la congregación o de la cabida de algún edificio, bueno, como quiera nos mantenemos a través de las redes sociales para poder llevarle una palabra de Dios. Y sobre todo este tema tan especial del día domingo, Omar, este tema tan especial que pasó, que pude compartir, y le llamé el despertar del corazón. Creo que es un tema bastante actual, bastante relevante y llama nuestra atención.
el despertar del corazón y cómo Dios puede hacer para despertar el corazón de la iglesia. La iglesia, me refiero al creyente en general, al creyente ya sea que esté cerca de Dios o el que está lejos, sobre todo aquel que ha estado alejado de Dios, aquel que ha estado tal vez un poco deprimido en su fe, alejado, apagadito en su fe. Cómo despertar el corazón. Y bueno, toqué una historia bastante interesante acerca de un escritor francés en su libro, precisamente el despertar del corazón, cuyo tema es muy amplio, ya que hay seminarios de positivismo, hay seminarios de capacitaciones dentro de ese tema. Pero bueno, sobre todo inspirado en la palabra de Dios y tomando el ejemplo de este escritor francés, a Dios me guió esa palabra, cómo despertar el corazón de una iglesia que está lleno de tantas cosas en nuestros días. Así que fue bastante interesante y vamos a comentar un poco al respecto. Así que usted puede comentarnos también cómo Dios ha despertado su corazón o cómo Dios ha estado haciendo en su propia vida para poder encender esa lámpara una vez más. Sí, corazones que se han adormecido, corazones que se han cansado, Sí. el mismo cansancio los ha llevado a un adormecimiento, a una pasividad, a una quietud que no se habían dado cuenta y continúan haciendo una vida aparentemente normal, pero con un corazón apagado. Y otros corazones también, que tal vez sería un tema más adelante, Sí. corazones endurecidos. Endurecidos, ¿verdad? Endurecidos, Siguiente aquellos tema. que con el paso de las situaciones, las problemáticas se fueron endureciendo, se fueron cerrando, porque en muchas ocasiones la gente, las situaciones de la vida se las culpa a Dios, todo se lo echa a Dios, entonces con el primero que endurece el corazón es hacia Dios. Sí. Sí, sigue abierto acá a los demás, pero con Dios se endurecen. Pero el día de hoy no vamos a hablar de ello, hoy vamos a hablar acerca de corazones que necesitan despertar, que necesitan ese encender de nuevo, ese palpitar una vez más. Así que ya están conectando con nosotros, pastores. Se conecta Pedro Mandujano, nos dice muy buenos días, pastores. Bueno, ahí decía actores, pero buenos días. Lo corrigió, dice perdón, pastores. Bueno, está bien. Si ocupa autógrafos, también damos. Desde Ensenada, si no me equivoco. Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Okay. Sí, un saludo para Pedro. Y Eva Gómez, buenos días para todos, nos dice, y sí, efectivamente Pedro Mandujano dice, perdón, pastores, sí. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por compartir esta transmisión, y el tema del día de hoy va a ser enriquecedor para su vida, así que no se desconecte, todavía tiene oportunidad de compartir con otras personas para que lleguen y también puedan disfrutar de este rico alimento espiritual. Enciende tu lámpara, es algo muy, se puede decir, necesario en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se nos apaga, vienen las tempestades y las tormentas, soplan los vientos y se nos apaga esa llama que un día ardió y contagió a otros, pastor. ¿Cómo, por qué esa necesidad de tener nuestra lámpara, nuestro fuego encendido? Fíjate que es muy importante y es interesante la palabra que has mencionado. Sobre todo ahorita mencionaste una muy especial, muy objetiva a lo que es el tema. Y nombraste adormecimiento, están dormidos. Dormidos, sí. Entonces ese es el digamos el meollo de todo esto. Leímos acerca de las 10 vírgenes o la parábola de Jesús en Mateo 25 acerca de las 10 vírgenes, en la cual se nombran muchas cosas. Se nombra obviamente el esposo que es Cristo, se nombran las lámparas que viene siendo la palabra, se nombran las vírgenes que vienen haciendo en aplicación, venimos siendo nosotros, se nombra aceite que es el Espíritu Santo, se escucha el clamor a medianoche también, se mencionan a las 10 vírgenes, la mitad son imprudentes, la mitad insensatas. Hay muchas cosas para poder resaltar y hablar de cada una de ellas, pero el velad, sobre todo la palabra que Jesús nos quiere aquí decir y resalta es velad, porque no saben, con eso concluye la parábola, velad porque no saben la hora ni el día en el cual el Hijo del Hombre ha de venir, ha de regresar. Es una palabra de amonestación después de presentarnos una parábola que habla
de la forma en la cual se vivían y se realizaban las bodas en la cultura judía. Entonces, esa parábola Jesús la usa de acuerdo a las costumbres de su tiempo, de su tierra, para enseñarnos y decirnos velad. Ahora, ¿qué es velad? Es mantenerse despierto. Precisamente voy a tu palabra, porque el corazón está adormecido. El corazón necesita estar despierto. Sabemos que un guardia tiene que estar despierto. Alguien que está velando tiene que estar despierto. Tiene que estar alerta, tiene que estar cuidando. Vigilante. Entonces, esa es la palabra clave aquí, porque cuando uno se adormece, uno no sabe qué acontece alrededor. Y de hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora sabemos que el Señor no es ningún ladrón. Él no viene a quitarle algo a alguien que no sea propio. Él viene por lo suyo, Él viene por la iglesia, Él viene por sus hijos. Pero se emplea esa palabra para ilustrarnos simplemente en nuestro entendimiento de cómo será. Es que cuando viene un ladrón a alguna casa a robarnos, no sabemos a qué hora va a venir. No avisa. No avisa, ¿verdad? Con tiempo, no nos envía un texto, hey, tal día voy, a las 11:30 de la noche, 11:45 llego. Estaríamos todos esperándolos ahí con un palo, con un bate o con algo, ¿verdad? Con las puertas encadenadas. Sí, con todo. Y son palabras de Jesús también, porque no sabes a qué hora va a venir el ladrón. Son palabras simplemente figuradas, en un sentido figurado, para hacernos saber que nadie sabe, que por lo tanto tenemos que estar velando. Ahora, velar se entiende por estar despierto, pero se entiende por un espíritu despierto. No es que tengamos que estar toda la noche con los ojos abiertos, Omar, y no durmamos. Tampoco no es la esencia de lo que Jesús quiere decir. Se refiere al espíritu del hombre, se refiere al hombre espiritualmente despierto. Entonces, si hablamos de adormecimiento, o como mencionaste, nuevamente lo menciono, esa palabra dormir, porque el corazón se duerme, es que espiritualmente se ha apagado, se ha adormecido, se ha enfriado, ha sido impaciente, no está esperando más algo. Todos nosotros, por ejemplo, en este tiempo, compramos en línea, ¿verdad? Ya que en las tiendas es difícil entrar, o casi muchas tiendas todavía no abren, y compramos en línea, encargamos todo en línea y nos mandan a una clave, un código, por lo cual tú puedes hacer track o puedes dar seguimiento dónde viene el paquete o tu producto, ya sea que lo encargaste en Nueva York, bueno, al día siguiente chequeas y viene, bueno, pues viene ahora en Chicago, y ahora viene, pues qué sé yo, en Arkansas, ya está en Texas, ya está en Phoenix, ya llegó a Los Ángeles, y tú estás mirando constantemente en tu teléfono dónde viene ese paquete. Por lo menos son señales que te dicen que tu paquete ya está cerca, ¿verdad? Y ya cuando te lo dan, ya dice deliver, ya te lo entregaron. Y tú dices, ¿pero dónde está? Puede estar en la puerta o puede estar en tu buzón de correo. Entonces, esos son señales que te dicen a ti, tu paquete ya llegó, ya fue entregado. Ahora, las señales que Jesús nos dijo para esto están en Mateo 24. Habrá guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá terremotos, habrá falsos cristos, se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo, habrá falsos profetas, engañarán a muchos, unos a otros se entregarán, unos a otros se harán tropezar, el amor de muchos se enfriará. Entonces todo está ahí en las palabras que Jesús habló. Entonces un corazón que no está velando, para resumirlo, un corazón que se ha dormido, Omar, es un corazón que se durmió espiritualmente. Pongámoslo de esa manera. Jesús pone aquí 10 vírgenes, 5 se prepararon con aceite suficiente y 5 no. La función de ellas sabemos que era alumbrar el camino al esposo, camino a donde estaba la novia. Pero en la aplicación para nosotros como iglesia, hay mucha gente que se quedó dormida incluso en la pandemia. Que la pandemia, el temor, el miedo, la incertidumbre provocada por todo esto, la fe de muchos se adormeció.
y entonces el espíritu de muchos también vino a dormirse. Entonces hay muchos ejemplos de esto, Omar, y me recuerdo la escritura que nombré en Pedro, mencioné en Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, donde Jesús dice, y Pedro habla acerca de la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo venga por su iglesia, y nos dice y nos amonesta, no lo tengan por tardanza, como muchos lo tienen por tardanza. El Señor no retarda su promesa. Pedro está hablando del regreso, del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, esto me llama la atención porque nos dice, es que un día para el Señor son como 1000 años para nosotros. Y 1000 años para nosotros es como un día para el Señor. Lo que Pedro nos quiere decir es que el tiempo es corto para Dios, aunque para nosotros lo tengamos es demasiado tiempo. Eterno tanto. No va a llegar, es mucho tiempo. Y a todo esto, el apóstol Pedro le va añadiendo y nos va diciendo que estemos preparados, porque no sabemos, así como el ladrón en la noche puede llegar en cualquier hora, tenemos que estar despiertos ahora espiritualmente. Que si son 3000 años, que si son 2000 años para nosotros, para el Señor no lo son. El Señor dijo, en breve vuelvo, en un momento regreso, muchachos, espérenme. Aunque para nosotros parece que el tiempo se alarga y se alarga mucho. Ahora, hay muchas parábolas que Jesús dijo al respecto también. Pero bueno, esperemos y comenten nuestros hermanos también, porque un corazón que se ha adormecido es un corazón que no está velando, o un corazón que no está velando es un corazón que se ha dormido espiritualmente, Omar. Sí, y cuando estamos en espera de algo o de alguien, el tiempo hasta se nos hace más largo. Sí, correcto. Porque llegamos, por ejemplo, a una cita, quedamos de vernos con alguien y dijimos, pues a las 9:05. Nosotros llegamos 3 minutos antes y los otros 3 minutos que la persona llega después se nos hicieron eternos. Oye, tardaste demasiado. Oye, me tardé 4 minutos más solamente, pero para mí fue mucho porque sí, el ansia, la necesidad me hizo. Ajá. Y algo que escuchaba y que pensaba ahorita es cuando se empieza uno a quedar dormido, no falta el que le da a uno así un toquecito y pareciera que lo aventó a uno, le dio una sacudida. Sí. Entonces a veces le tocan a uno, lo mueven, lo zarandean para que despierte, para que reaccione. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estoy? Sí. Los chamacos cuando se quedaba uno dormido en la escuela, lo sacudían a uno y reaccionaba, despertaba todo de golpe. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Entonces, lo que está sucediendo tal vez es ese despertar de parte de Dios, es esa sacudida. ¿Sacudimiento? Donde Dios nos está diciendo, reacciona, iglesia, despierta. El tiempo está llegando y tú te estás quedando dormida. Sí. ¿Dónde está tu aceite? ¿Dónde está tu llama? ¿Dónde está tu fuego que debería estar encendido? Sí, precisamente por eso son necesarias las pruebas y por eso son necesarias las tribulaciones, las cuales ahorita las traducimos como sacudimiento. Sacudimientos. Jesús le llamó zarandeo. ¿Recuerdas a Pedro? Le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Sí? Para sacudirte, ¿sí? Para zarandearte, sacudirte, para hacer algo contigo. Pero yo he rogado, ya he orado, ya he intercedido por ti para que tu fe no falte. Esa palabra para que tu fe no falte es muy interesante para nosotros en la aplicación, porque bien dices, vienen los sacudimientos, vienen los problemas, vienen tribulaciones, vienen necesidades, vienen aflicciones, vienen muchas cosas a la vida del cristiano, porque no deja de ser humano y no deja de vivir en este mundo. Sin embargo, la fe de muchos parece no alcanzarles para poder salir de la necesidad o tribulación que están pasando. Jesús le dice a Pedro, yo he orado por ti, he intercedido por ti para que tu fe no te falte. Entonces es muy posible que si Jesús no intercede por Pedro, la fe de Pedro no le alcance para salir de tal sacudimiento que llegó a su vida. Ahora la Biblia o el Evangelio no nos ilustra, no nos dicen qué fue lo que le llegó a la vida de Pedro. No. Por ejemplo, la vida de Pablo sabemos, ¿no?, que fue un aguijón en la carne, que él dice, tampoco nos dice qué fue, sin embargo simplemente nos lo dejó ahí, un aguijón en la carne, por lo cual yo pedí al Señor y he pedido. Pero el Señor simplemente me dijo, bástate de mi gracia. Pero es interesante, me llama la atención a mí, Omar, de que a Pedro no dice qué fue lo que
le fue permitido en ese entonces, en ese momento. Pero me llama la atención entonces de que a través de los sacudimientos la fe se te puede aumentar, se te puede desarrollar, se te puede incrementar, se puede fortalecer o se te puede debilitar, se te puede robar, se te puede neutralizar, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces la fe queda sin obra, y la fe sin obra es muerta, dice el apóstol Santiago. Entonces el adormecimiento puede llegar por sacudimiento, que a la gente no le alcanzó la fe porque no alimentó su fe. Ahora son otras cosas. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra fe en medio de un sacudimiento pandémico como este? No se va a preguntar cómo alimentarnos. Es interesante. Sí, era ahorita que decía, nuestra fe se tiene que alimentar. ¿Cómo alimentar nuestra fe, pastor? Es a través de la palabra, a través de la oración, a través de una búsqueda más constante con Dios en medio de la adversidad, en medio de estos tiempos. Sí, sin lugar a dudas, porque estamos hablando acerca del despertar del corazón y cómo volver a encender la lámpara. El quedarse dormido es no velar, y no velar es quedarse dormido. Estamos hablando de un corazón apocado, de un corazón que se durmió, se endureció, se enfrió espiritualmente. Ahora, ¿cómo vamos a despertar el corazón? Precisamente volviendo a oír la voz de Dios. Y para eso ilustré yo el día domingo. Recuerda la ilustración del abuelo y su nieto. El abuelo y su nieto. El abuelo tenía alrededor de 60 años, dice el escritor, y su nieto alrededor de 8 años. Y el nieto pues ya estaba habituado a los teléfonos móviles en sus manos, al iPad, a los juegos de video, a la televisión, computadora y todo el manejo que hoy en día vemos a nuestros hijos o a los niños pequeñitos. Y el abuelo decía, ¿cómo le quitaré esto a mi nieto? ¿Cómo le enseñaré la esencia de la vida? ¿Cómo le enseñaré que las cosas de la vida son hermosas y no esté pegado a todo este tipo de situaciones o de aparatos que lo tienen distraído también de disfrutar la vida? Entonces el abuelo se lo llevó a su cabaña y le enseñó a pescar, le enseñó a montar en bicicleta, salió a caminar con él por las tardes, salía por ahí a caminar, a platicar, qué sé yo, al campo, hasta que poco a poco el abuelo logró quitarle las distracciones después de muchos días a su nieto. Y ya lo veía sonreír, jugar con él, empezar a platicar con el abuelo y todo ello. Entonces el abuelo vio resultados. Ahora, como aplicación, yo lo dije, es como si Dios fuera el abuelo, aunque no es el abuelo, es nuestro padre, y es como si nosotros fuéramos ese nieto, aunque somos hijos. Pero para aplicarlo, estamos como ese nieto de ese abuelo, estamos tan entretenidos con tantas cosas diariamente, escuchamos tantas voces, que nos es difícil identificar ya la voz de Dios, y que el corazón nuestro se enfrió en cuanto a relación del abuelo, o en este sentido familiar hacia nuestro Padre que es Dios. Entonces no hay una comunión, no hay una conversación, no hay un acercamiento, no hay un caminar con Dios, no hay un sentarse y escucharle, no hay un leer su palabra, no hay un ayunar, no hay escribir un devocional, memorizar un texto, meditar en su palabra, confiar en Él, alabarle, adorarle, cantar. O sea, hay tantas cosas que pueden alimentar nuestra fe y despertar nuestro espíritu, pero parece que estamos consumidos también con tantas cosas que el mundo nos ofrece y nos presenta. Entonces Dios tiene un reto, así como el abuelo, en quitarnos a nosotros las distracciones para acercarnos más a Él y enseñarnos la vida en cuanto a una relación familiar en este caso de padre a hijo. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para poder despertar nuestro espíritu y mantenernos ahora sí velando y que nuestra lámpara se encienda. Sí, y también identificar la voz de Dios. Correcto, sí. Reconocer la voz de Dios. Hablaba usted acerca de Samuel. Sí, cómo sí. él confundió la voz de Dios con la voz del sacerdote. Sí, y él fue y preguntó, pero es que él no había escuchado la voz de Dios. Entonces cuando ya la primera vez, pues no supo qué era o quién era, pero las después ocasiones que pudo haber escuchado la voz de Dios, él tal vez ya pudo haber dicho, esta es la voz de Dios, porque ya la empezó a conocer. Y el ruido
nos hace que perdamos la sintonía con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque imaginando, estamos aquí en la ciudad, hay ruidos de que pasa el del camión de la basura, el ruido del tren, pasa esto. El paletero. El paletero, los autos a gran velocidad, y todo escuchamos. Pero cuando salimos al bosque, al monte, escuchamos el ruido de los pájaros, Sí. Escuchamos hasta el aletear de las abejas que están cerca, así. Sí. ¿Por qué? Porque se elimina el ruido y nos permite escuchar el lugar en el que estamos. Sí, sí, sí. Entonces, cuando todo ese ruido viene e inunda nuestra vida, también nos distrae y nos aleja de escuchar la voz de Dios. Escuchamos todo, que fulano dijo, que las noticias dijeron, que esto está pasando, que esto está sucediendo, y empezamos a escuchar voces por todos lados, pero olvidamos la voz de Dios, o cómo se escuchaba la voz de Dios. Sí. Me sorprende a mí personas, me ha tocado ir al mecánico con Manuel, Sí. que nada más me dice, prende el carro, lo prendo y es esto. Ah, ok. Él ya identifica Sí. el sonido, el ruido. Entonces, eso debe ser igual en nuestra vida. Cuando escuchamos la voz de Dios, que viene de parte de Dios, saber identificarla y decir con certeza, con seguridad, esto es de Dios. Sí. Y no distracciones. Y no distracciones. Estos son los tiempos difíciles para poder nosotros agudizar nuestro oído y ver o identificar, como bien dices, cuándo Dios nos está hablando y cuándo Dios no. Ahora, claro, mencionas a Samuel, él estaba pequeño, no conocía cómo Dios hablaba, hasta que Dios le tuvo que hablar. Hasta 4 veces, a la 4ª vez ya él supo que era Dios, porque el sacerdote Elí le dijo, es Jehová, así que cuando te hable, respóndele. Fue a la 4ª vez cuando él pudo percibir que era Dios, y de ahí en adelante comenzó a identificar cuál era la voz de Dios, cuál era la voz del sacerdote. Son temas bastante importantes porque, sabes que recuerdo, me platicaba uno de los hermanos de nuestra congregación, en los tiempos que él no servía al Señor todavía. Él era esclavo del vicio, del alcohol, de droga. Y él me platicaba hace unos días de nuevo, aunque él ya tiene algunos años aquí, me platicaba de cómo él escuchaba muchas voces, diferentes voces en su cabeza que le decían diferentes cosas, incluso mata a tu familia, mata a tu esposa, mata a tus hijos, mátate, eres esto, eres aquello, eres lo otro. Y dice, era muy difícil para mí, porque eran varias voces a la misma vez. Porque yo le platicaba acerca de cómo identificar la voz de Dios. Y dice, me imagino que este es el tiempo también en el cual batallamos para escuchar a Dios, porque hay tantas voces que estamos escuchando que no sabemos cuál es la de Dios. ¿Por qué razón? Porque espiritualmente el individuo está dormido, no está velando, no conoce la voz del Señor. La voz, lo cual nos lleva a pensar y obviamente a traer a luz lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Que Él conoce sus ovejas conocen la voz de su pastor. Y el domingo yo le dije, bueno, usted ya conoce, le dije a la congregación, usted conoce mi voz, conoce mis muecas, conoce mis gestos, mi caminar, usted conoce todo de mí, sí. ¿Verdad? Pero especialmente usted conoce mi voz. Pero sería mucho mejor que escuchara usted la voz de Dios. Usted ya sabe cómo yo hablo, cómo enseño, el tono de mi voz, pero sin embargo, mi ocupación y mi preocupación para enseñarles es de que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque como Jesús dijo en Mateo 24, lo vuelvo a mencionar, habrá falsos profetas, habrá falsos cristos, se harán tropezar unos a otros, el amor de muchos se enfriará, y estos son los tiempos. Son los tiempos en los cuales en Mateo 25, acerca de la parábola de las 10 vírgenes, dice la escritura que se oyó el clamor a medianoche. Y a medianoche, es decir, es el punto más oscuro de la noche. Es el punto más oscuro de la noche, la medianoche, por lo tanto lo llamamos así, la medianoche. Y la medianoche, en ese sentido, para poderlo aplicar nosotros, son estos tiempos, son estos días.
en que más se batalla, en que hay más distracciones, hay más cosas que pueden fácilmente apartar nuestras vidas de Cristo. Son los tiempos en que el amor se ha enfriado, la apatía ha llegado, la apostasía está en medio nuestro, qué sé yo, los anticristos, todo aquel ¿verdad?, que profesa o que no reconoce a Cristo. Bueno, todo está en medio de estos tiempos: terremotos, pestes, guerras, rumores de guerras, padres contra hijos, hijos contra padres, hambrunas, necesidades, sequías, qué sé yo, destrozos naturales o cosas naturales, u otras provocadas por el hombre. En fin, todo está ya, digamos, puesto en la mesa. Así que necesitamos despertar el corazón para que nuestra lámpara alumbre. Y como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así es una lámpara en la casa. No se pone debajo de la mesa, sino encima de la mesa para que alumbre a todos. Así que en medio de esta oscuridad, de esta medianoche, nosotros somos esa lámpara. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en la empresa, donde tú te muevas diariamente. Tú eres esa lámpara que el Señor ha encendido y te ha puesto para que alumbres a los demás y guíes a los demás, ya que una lámpara es para que los demás vean y miren el camino, como dice la Escritura, el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra, y es una lumbrera, es una luz en mi camino para poder caminar y saber a dónde voy. Sí, para saber por dónde voy yo y poder guiar a otros también. Está contactándonos aquí a través de Facebook. En Facebook Live nos dice Eva Gómez, dice: me siento bendecida y agradecida con el Señor porque nos habían dado un diagnóstico para mi suegra, no muy alentador, pero el Señor la ha animado y le da esa paz. Y también tenemos una sobrina en Los Ángeles hospitalizada de COVID, ya tiene más de un mes luchando por su vida, pero no hemos dejado de creer y de buscar el único refugio, que sé que Dios hará su voluntad. Amén, sí. Nuestra hermana Rosa Bobadilla nos dice: amén, amén, muy hermosa palabra. Están disfrutando la palabra ya en sus casas también. Nuestra hermana Maggie nos dice: así es, amén. Chayito Carlón: muy buenos y bendecidos días, pastores. Dice Chayito: amén. Osvaldo Bizar: me gustó mucho la palabra, bendiciones, pastores. La está disfrutando Osvaldo también esta mañana. Elizabeth Núñez: buenos días, que tengan un hermoso día. Lupita Bernal dice: hermosa palabra, pastores, Dios hablando por medio de ustedes. Así que la gente está recibiendo esta palabra, la gente está recibiendo este mensaje de parte de Dios para sus vidas. Es que es mucho que hablar. La parábola de las 10 vírgenes no es para la iglesia, es para Israel. Es otro significado escatológico. Pero a través de los años, y nosotros como iglesia lo aplicamos a la iglesia, porque nos quedamos con lo básico, nos quedamos con lo elemental, nos quedamos con lo que entendemos. Y lo que entendemos es la prudencia, lo que entendemos es la preparación, es estar listos, es estar despiertos, es el Señor viene, es el Señor va a estar aquí en cualquier momento, tienen que estar preparados, es enciende tu lámpara, es échale aceite, es compra más aceite. Nos quedamos con lo básico para la aplicación de nuestras vidas en cuanto a la fe, pero no en el sentido escatológico, tiene otro sentido. Así que nosotros nos quedamos con lo que entendemos y percibimos y aquello que nos ayuda. Así que este es un tema bastante amplio, es bastante sencillo a la vez, pero a la vez nos llama la atención por la razón de que se durmieron, dice la Escritura, todas se durmieron, aunque todas esperaban lo mismo. Aunque todas tenían lámparas, todas tenían aceite en sus lámparas, pero solamente 5 tenían aceite de más extra. Todas escucharon el clamor y todas escucharon que el esposo venía. Sin embargo, solamente 5 estaban preparadas para poder acompañar al esposo, ya que sus lámparas estaban prendidas, encendidas, y las demás no. Las demás quisieron comprar aceite en ese mismo momento. Eso nos dice que ya no habrá oportunidad. El aceite no se comparte. No se puede pedir prestado de uno al otro tampoco. Simplemente tenemos que estar preparados, porque como Jesús lo dijo y lo repitió Pedro, así como ladrón en la noche, nuestro Señor vendrá cuando menos lo esperamos. Y Jesús lo dijo: será en la mañana, en la madrugada, al canto del gallo, no lo sabemos. Pero Él vendrá.
Ahora, yo hablé acerca de los paquetes que encargamos o cosas que compramos en línea. Hay una señal en el correo, nos mandan un código y tú puedes, yo digo, tú puedes traquear. Sí. Tú puedes traquear, tú puedes localizar tu producto. ¿Dónde viene? ¿Qué día? Jesús nos dio señales. Es algo similar. Y las señales se están viendo. Es poder tomar la escritura y decir terremotos, hambres, pestes, y irle palomeando. Estamos en esto. Correcto. Y vamos viendo el cumplimiento de la profecía y vamos el cumplimiento de los tiempos. Eso quiere decir que el novio está cerca. Entonces encontramos aquí que las vírgenes se durmieron, sí, pero la diferencia entre la mitad y la otra mitad fue que unas, aunque les llegó el cansancio, aunque la espera fue larga, ellas le siguieron preparadas. Ellas estaban preparadas para el momento. Si tardaba un poco más, ellas iban a seguir estando preparadas. Entonces, a veces puede venir el cansancio en nuestras vidas, puede venir el agotamiento, pero debemos estar alertas y listos. Por si acaso tengo esto aquí, por si acaso me estoy preparando en la búsqueda con Dios, por si acaso. Correcto. No sé si el Señor vendrá mañana, pero yo para mañana estaré listo, estaré preparado, guardaré mi vida, guardaré mi corazón, voy a guardarme de todo lo malo para mí, voy a predicar la palabra de Dios por si el día de mañana el Señor viene, poder yo decir, prediqué la palabra de Dios hasta el último instante de mi vida. No sabemos si el Señor vendrá o si me llevará también. Entonces para eso también debo estar preparado. Entonces hablamos de que les llegó el cansancio y tal vez por lo natural se quedaron dormidas. Pero no se prepararon ni para dormirse. Sí, correcto. Si hay que dormirse, antes de dormirme voy a ver que esté mi lámpara llena, para que cuando despierte siga prendida. Correcto, sí. No vas a poner en este caso, una lámpara de mano sin batería a tu lado en el buró de la cama. Sí. Si la puedes necesitar, tiene que tener batería, estar lista. Debe estar preparada. Has mencionado una palabra muy importante y muy clave, que es el cansancio. ¿Recuerdas cuando Jesús ya estaba en Getsemaní orando porque iba a ser crucificado, iba a ser apresado? Invitó a sus discípulos, los hizo partícipes de su oración, vengan a orar conmigo. Pero ellos se durmieron y después los amonestó, no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. ¿Por qué? Porque estaban rendidos de sueño, estaban cansados. Esto es bastante, ilustra mucho la vida de nuestra fe o en el cristianismo en general. Porque desde que uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, uno lo acepta para el resto de su vida. No es por una temporada, no es por un año o mientras Dios me bendiga, yo le sirvo, y ya cuando ya no tenga tiempo a causa de mi trabajo y de mi bendición, pues ya no le sirvo al Señor. No, esto se trata ya del resto de tu vida. Conociste a Jesús como Señor y Salvador, eres su hijo, Él es tu Padre. Esperas que un día el Señor venga, nos arrebate o muramos y vayamos con Él. Pero a través de la vida cristiana vienen las tribulaciones, vienen las necesidades, vienen desgracias a la vida, vienen cosas que conmueven y traen un sacudimiento a la vida familiar incluso, o personal o individual de cada persona, y eso también tiende a cansar a la persona, tiende a cansar a la gente. Entonces mucha gente se cansa espiritualmente, por decirlo así. Se cansa de esperar. Por eso el apóstol Pedro nos anima y dice, no se cansen. Y el apóstol Pablo nos dice, no se cansen, orad sin cesar. Y Pedro dice, simplemente un día para el Señor son como 1000 para nosotros. Pero 1000 para nosotros es como un día con el Señor. O sea, para el Señor es un rato, es un momento. Aunque tarde, aunque muchos tengan por tardanza sus promesas, en otras palabras, no te canses, aunque parezca que se tarda, aunque parezca que el Señor no vuelva, o aunque parezca que el Señor no te cumple o no te da una petición, no te responde tu oración. No te canses. Por eso sigue, orad sin cesar. Por esa razón, el cansancio espiritual, el cansancio en la fe, te lleva a la deserción de la fe, te lleva a un adormecimiento y a una impreparación. Porque aquí estas vírgenes que esperan al esposo, unas son prudentes y otras son insensatas. Entonces de pronto pasas de la prudencia a la insensatez, a la necedad y a la impreparación. ¿Cómo es posible? Sí es posible.
Por eso Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando uno pasa de la prudencia a la insensibilidad, a la insensatez, precisamente muchas veces en tiempos de sacudimiento como este, tiempos de pandemia que estamos viviendo, en el cual hay mucho temor y mucho miedo, y ahí la fe de muchos mengua o decae, y a través de eso, bueno, la fe no se afirma y la persona va poco a poco va durmiéndose, va creyendo en Dios menos, como Dios no hizo el milagro, como Dios no contestó esto o aquello, como si Dios estuviera obligado a hacer esto o aquello, entonces lo tomamos. Entonces, si no me diste esto, si no diste aquello, entonces mi fe decae y ya no busco más. A menos de que alguien me inyecte un suero del cielo, ¿verdad? Me estén dando palabra y eso me revitalice, me alienta. Pero el cansancio espiritual, vaya, no es excusa. Simplemente estamos tratando de identificar el por qué una persona se queda dormida en lugar de estar despierto y velando, por qué una persona se vuelve imprudente o insensato o necio, siendo una persona que estaba sirviendo al Señor. De hecho, en Lucas capítulo 12, Jesús pone un ejemplo y dice, bienaventurado el hombre, en este caso la mujer, bienaventurado, a quien cuando el Señor regrese, le encuentre haciendo así. Y el Señor está hablando del servicio y está hablando también de la mayordomía, que el Señor se fue y encargó a sus siervos el trabajo. Y Jesús dice, mantengan sus lámparas, verso 35 del capítulo 12 de Lucas, que cuando el Señor regrese encuentre a sus siervos y encuentre a sus mayordomos con sus lámparas encendidas. Mira, nuevamente la lámpara encendida. ¿Para qué? Para cuando el esposo o el Señor llegue, le abran la puerta. Necesitan luz para poder ir a abrir el portón de allá de enfrente, el de la propiedad, ¿sí? Para guiar el Señor, y el Señor vea de que sus siervos, a quienes Él les encargó la propiedad, están despiertos. Alertas, vigilantes. El Señor los bendice, dice, sí, bienaventurado el hombre, que cuando su Señor regrese le haya así como, sirviendo, despierto, alerta. Esa es la moraleja. Y estamos hablando de que en aquellos tiempos mantener una lámpara encendida tenía sus dificultades. Me imagino porque que había que conseguir el aceite, tener aceite de reserva, había que estar pendiente. Un viento y se apagaba, y para conseguir otra vez la manera de encenderlo otra vez. No era cosa tan fácil como ahora. Vamos y le damos al switch y prende la luz, se ilumina toda la casa en un 2x3. ¿Sí? A veces le tendemos la trampa a los asaltantes de que cuando se acercan a la casa se prende la luz de afuera. Se prende sola. Entonces ya ven que encendió la luz y se apartan, se alejan. ¿Sí? O prendemos la luz de adentro de la casa para que vean que estamos ahí y ya eso distrae y se alejan. Pero en estos tiempos mantener la lámpara encendida llevaba su tarea. Tenían que estar preparados constantemente, tenían que estar alertas, listos de cuidarla, de protegerla, que no estuviera en un lugar donde fuera a pegarle el viento, donde le fuera a caer agua, donde vigilantes de que el contenedor tuviera lo suficiente para que subiera el aceite y se mantuviera prendida la llama. Entonces es lo mismo en nuestras vidas, es lo mismo mantenernos llenos de ese aceite de Dios, que nos hace que nuestra lámpara mantenga ese fuego, esa vitalidad y ese contagiar con otros. Y como decía el pastor en un inicio, no se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa, es seguir alumbrar la vida de otros. Dice nuestra hermana Maggie, dice, gracias por mi familia que te escucha en los medios, en los mochis, cada devocional, cada servicio. Señor, ilumínalos para que lleguen a tus pies, Padre de la gloria. Entonces, ¿qué estás haciendo? A través de tu vida, a través de estos mensajes, estás llevando luz a la vida de otras personas. Ella lo comparte con su familia, los invita a ver los devocionales y seguir haciendo esa lumbrera donde Dios nos ha puesto en medio de nuestra familia, a través de una vida transformada, una vida cambiada, una vida que se mantiene conectada y en contacto con Dios. Es hermoso como de este tema que pareciera tan sencillo, encender una lámpara, una pequeña luz,
puede traer esta edificación para nuestras vidas. Vemos que la gente está disfrutando, es mucho. Es mucho y es algo sencillo, porque todos los de nuestra generación sabemos lo que es una lámpara, sí. Sabemos lo que es encender una lámpara. Íbamos por el petróleo, ¿te acuerdas? Allá de niño. Sí, había que ir por el petróleo, ya acá Doña Chencha, y bueno, para poder tener luz en la noche. Y que ya cerró la señora, pues ni modo, nos quedamos a cenar a oscuras. Hay que limpiar la bombilla porque se huma, y bueno, todos ustedes que nos están mirando también tuvieron esa experiencia, pues somos de esa generación, de allá venimos. Y Jesús está haciendo esta aplicación para ayudarnos a nosotros a entender los tiempos y sobre todo que tenemos que estar preparados, que tu espíritu no se adormezca. Es posible que te canses, porque aún un enfermo, Omar, un enfermo también se cansa de tomar su medicina, de estar en tratamiento. Yo he escuchado muchos ejemplos o muchas historias, a muchas personas que dicen, ya estoy cansado. Pero bueno, no nos queda otra más que animar y seguir adelante. Anímese, si usted está pasando alguna situación así, cobre ánimo su corazón, cobre fuerzas, que seguramente Dios tiene buenos días y mejores días delante también. Pero en la fe, ¿cómo nos mantenemos? ¿Cómo nos mantendremos despiertos, Omar? Vamos a dar algunos tips. Vamos a leer la palabra, que lea la palabra. Congregarse, sintonizarse a la palabra de Dios, ¿verdad? Orando. Hay que volver a ayunar. Mira, qué maravilloso. No vaya ya a los centros que le recetan tal y cual cosa para que baje de peso. Ayune. ¿Sí? Ahora, no con el propósito de bajar de peso. No. Pero lo va a hacer también. Le va a ayudar. Va a depurar su mente también. Y le va a ayudar grandemente. Mire, trate de memorizar versículos también. Medite en la palabra. Trate de escribir algo. Comparta de Cristo. Júntese con otras personas para poder hablar de la palabra de Dios. Alabe, ponga música en su casa, en su auto, ponga cosas no positivas, pero ponga, lo que me refiero, ponga cosas de la palabra de Dios, porque nada más poderoso que la palabra de Dios para encender nuestro espíritu. Es que uno se adormece porque de pronto nos volvemos inconstantes e intermitentes, y cuando somos así, el espíritu se está adormeciendo, y se está adormeciendo, y se está adormeciendo, a tal grado de que aún el don, como dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, aviva el don, atízale, ponle leña, ponle fuego al don que ya recibiste, que está en ti. Pero el adormecimiento viene por la inactividad, por la falta de relación de uno y otro. Imagínate si tú y yo aquí nos paramos y no hablamos, no nos quedamos ahí pames, como decimos, mirando a la cámara, y no tenemos mucho que hablar. Bueno, no. Es lo contrario, no podemos dejar de hablar, como en este momento, no podemos dejar de hablar. ¿Por qué? Porque cultivamos una relación, estamos al tanto en la palabra, estamos al tanto con las historias bíblicas, lo que el Señor te ilustra a ti, tal vez a mí no, pero lo que Dios me ilustra a mí, tal vez a ti no, pero el Señor nos enriquece. El Señor lo que quiere es llevarnos a una relación con Él, a una relación más cercana. No una relación intermitente, que de vez en cuando hablo con el Señor, agarro el teléfono del cielo y nada más cuando estoy pasando alguna situación, o nada más un domingo porque voy al servicio o me conecto con un servicio en vivo. No seamos intermitentes, eso apaga el espíritu y eso nos lleva a un adormecimiento y a una impreparación, y de pronto nos encontramos de ser prudentes a ser insensatos y a ser necios, creyendo que estamos preparados. No estamos preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos preparamos porque no escudriñamos las escrituras, así que viene alguien, nos cuenta otra historia y nos la creemos fácilmente. ¿Por qué? Porque no estamos educados en la palabra de Dios, no estamos escuchando lo que Dios quiere que escuchemos. Sí. Nos dice, está conectado con nosotros desde Washington. Saludos. Se conecta con nosotros, aquí está Fernando Castro. Bendiciones, siervos de Dios, desde Washington. Nuestra hermana Rosa Bobadilla dice, el Señor les da hermosa palabra al pastor para que él pueda dar esa palabra, que el Señor Jesús siga usando y dando sabiduría. Bendiciones. Nuestra hermana Ida Flores dice, hermosa palabra, Dios les bendiga. Señor. Vicky Márquez dice, amén, pastor Hermías, así es.
Y Rosita recordó perfectamente lo del aceite, dice sí, lo que era el aceite y la mecha, si no, no había cómo alusarnos. Ella entendió perfectamente esta palabra el día de hoy, supo aplicarla en su propia vida. Y así, gracias a todos los que han estado con nosotros compartiéndonos. Cintia Tolano dice, amén, compartamos este video para que llegue a más personas esta palabra al que lo necesite. Así que ayúdenos a seguir compartiendo este devocional, y es enriquecedor. ¿Por qué? Porque es la manera en que podemos tener una conversación de la palabra de Dios, usted en su casa, en su auto, donde quiera que se encuentre, y nosotros compartiendo esta palabra que seguro le ayuda también a usted a meditar durante el resto del día. Que usted puede estar todo el día pensando, tal vez como Rosita, haciendo memorias de cuando prendía el quinqué, cómo se iluminaba y dónde ponerlo. Si lo ponía en la mesa y se paraba alguien, hazte a un lado porque ya me tapaste la luz. Entonces había que ponerlo en un lugar donde fuera visible. Y creo que esto nos ayuda a mantenernos en esa comunión. Si tenemos tiempo para ver una película de 2 horas, tómate tu tiempo para ver un devocional donde va a ser tu vida llena, donde vas a ser bendecido. Si tienes tiempo para hacer líneas en las tiendas, en las tiendas de comida, en las tiendas de alimentos, tómate tu tiempo también para venir 1 hora a la casa de Dios y recibir de la palabra de Dios. Te aseguramos que tu vida va a ser enriquecida, tu vida va a ser bendecida en gran manera. Así es. Bueno, pues nos despedimos. Quisiéramos estar más. Esto está muy rico. Esto está delicioso cuando uno se pone a hablar la palabra de Dios. El tiempo vuela. Se va volando. Se vuela y uno disfruta, y el Señor nos sigue dando palabra. Pero es hermoso, quedémonos con los principios. La parábola de las 10 vírgenes es para que mantengamos la lámpara encendida. Es para que no durmamos espiritualmente, sino para que velemos espiritualmente. El espíritu esté despierto, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es para que busquemos la llenura del Espíritu Santo, lo que es el aceite. Es para que busquemos la palabra de Dios, que es la lámpara. Y es obviamente para que no seamos intermitentes y de pronto nos encontremos, como desafortunadamente muchos, siendo necios y apartados de Dios, creyendo que están bien y que tienen razón y que conocen, y están en una vida de necedad, de fatua, como dice la Escritura, ¿no? O de insensatez, cuando un día fueron contados y estuvieron entre la prudencia, esperando la venida del Señor, y también ayudando a otros a prepararse para que pudieran estar listos para recibir al Señor. Así que Lucas 12 es interesante porque habla 2 veces acerca de lo mismo, y en unas usa siervos y en otra usa a las personas que se encargan, o administradores. Pero el fin es el mismo, es para que estén despiertos con sus lámparas encendidas para cuando su Señor regrese de las bodas. Es interesante todo esto. Mejor la dejamos para después, porque el jueves hay otra interesante, pero va a ser por la tarde. Bueno, nosotros queremos bendecirle con esta palabra, y ojalá y usted lo comparte. Yo espero que usted comparta todo esto. No tenga temor, compártelo. Hay tantas cosas que se comparten hoy en día, hay tantas barbaridades que la gente habla. No tenga miedo en compartir la palabra de Dios. Usted comparta, deje que la palabra de Dios simplemente corra y se vaya, ¿verdad? Y a alguien le tiene que servir esta palabra, Omar. Así es, y gracias por haberse conectado con nosotros en esta mañana. Osvaldo Bizar nos dice, disfruté mucho el devocional. Nuestra hermana Maggie dice, mi mamá se la ponía en la cabeza y así caminábamos en la oscuridad acerca de la lámpara. Okay. Sí, para ir unos siguiendo a los otros. Y bueno, podríamos continuar con anécdotas. Gracias por compartir con nosotros. Esta interacción es muy importante, que usted participe, que usted nos haga saber si está disfrutando del devocional, sus experiencias, así como nos cuenta nuestra hermana Maggie, nuestra hermana Rosita. Gracias por estar conectados y comentar dentro de este devocional. Ha llegado el momento de despedirnos. Le deseamos que tenga usted un excelente día. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la tarde. Una charla para la mujer actual, así que conéctese. Estará nuestra pastora Gloria Hernández y unas invitadas muy muy especiales. Jueves a las 7 de la tarde. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Comparta la palabra de Dios, y pues lo esperamos aquí el jueves a las 7 por la transmisión, y también los domingos, ya saben, 9 de la mañana tempranito y 10:30. Tenemos servicios hermosos, gloriosos,
cortos, también de corta duración, compactos, pero bendecidos. Dios no deja de bendecirnos y de sorprendernos. Dios te bendiga y te guarde y sea contigo y los tuyos durante la semana. Amén. Que tenga un excelente día.